Entonces se llama integrales definidas. Pero antes de ver integrales definidas, como título, integrales definidas. Vamos a hacer algunos preliminares. Preliminares. Vamos a terminar la clase con la definición de integral. A ver, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar, bueno, ustedes conocen esto, el término de suma, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes una suma con i variando desde 1 a n, de una sub i, ¿qué significa el símbolo sumatoria? Cuando el i vale 1, tengo la sub 1, más. Cuando el i vale 2, voy a tener a sub 2. Cuando el i vale 3, voy a tener a sub 3. Y así sucesivamente. Eso se llama el símbolo de sumatoria. Todos lo conocen esto de sumatoria. Ahora, ¿qué propiedades tiene este simbolito? Primero, por ejemplo, si tengo la suma con i variando de 1 a n, no sé, puede ser una constante, llámale alfa por a sub i. Entonces la constante sale fuera de la sumatoria. Suma con i variando de 1 a n de lo a sub i. Aquí el alfa es una constante. 2, si tengo un símbolo de sumatoria con i variando de 1 a n, tú tienes un a sub i más b sub i más menos b sub i. Bueno, tú puedes sumar cada una de las sumatorias, ¿no? La suma de los a sub i con i variando de 1 a n más la suma de los b sub i's con i variando de 1 a n. Ahora, ¿qué propiedades tiene? Por ejemplo, si uno toma la suma de una constante con i variando de 1 a n, y aquí tengo una constante c nada más que no depende de i, significa que esa c lo voy a sumar n veces, c más c más c, n veces. Así que esto es nc. Propiedades, ¿eh? ¿Qué otras propiedades se conocen? Bueno, se puede demostrar, 4, se puede demostrar que cualesquiera sea el n, la suma de los primeros números naturales, el primero n números naturales, la suma de los i's, se puede probar que va a ser n por n más un medio. Y eso vale cualesquiera sea el nn. 5. Lo mismo pasa cuando quieres sumar la suma de los cuadrados. O algo parecido, de los i cuadrados. Eso se puede demostrar que va a ser n por n más 1 por 2n más un medio. Perdón, digo por 6. Cualesquiera sea el nn. Y otra propiedad que lo vamos a utilizar en algún momento, o en el listado seguramente algunas propiedades, de los cubos, la suma de los cubos. Y eso uno puede ver que va a ser n cuadrado por n más 1 al cuadrado dividido por 6. Por 4, perdón. Cualesquiera sea el nn. Estas propiedades las vamos a utilizar cuando veamos integrales, ¿eh? Todas en realidad, todas las propiedades que están dadas ahí. Entonces, como preliminar. Pues bien. Necesito la otra página. Vamos a definir lo que se llama sumas de Riemann. Definición de sumas de Riemann. Definición
de suma de Riemann. Riemann. Se llama así en honor a un matemático famoso, que sería bueno que lo buscaran en internet. ¿Quién fue este señor? Una buena tareita. ¿Eh? ¿Quién será este señor que está aquí? Suma de Riemann. Bueno, dice, si tengo una función, sea f, que va de un intervalo a b en R, vamos a dar definiciones. ¿Eh? Una función acotada. Una función acotada. ¿Eh? Entonces, se llama partición de f en AB. Se llama partición. Partición del intervalo, ¿no? De AB al conjunto finito, al conjunto, se llama partición de AB a un conjunto que le vamos a llamar P de partición. Bueno, el primer elemento le vamos a llamar X0, el segundo X1, el otro X2, y así sucesivamente hasta llegar a un Xn. Es un conjunto finito, donde el primer elemento vale A, o sea, el X0 tiene que ser A, pero el X0 es estrictamente menor que X1, el X1 es estrictamente menor que X2, y así sucesivamente, todos. Aquí tengo Xn-1, menor que Xn, y el Xn necesariamente es igual a B, el extremo derecho del intervalo. Entonces, cualquier intervalo, cualquier conjunto P que está definido de esa manera, se le llama una partición del intervalo. Ahora bien, vamos a llamamos norma, norma de P, norma de la partición, al mayor de los números, al mayor de los números, llamémosle delta x sub i, que se define como x sub i menos x sub i menos 1, con i variando desde 1, 2 hasta n. Entonces, al mayor de estos numeritos se le llama norma de la partición. Esto es notación. Vamos a dar una notación aquí. La norma de P, entonces, así se escribe, norma de P, va a ser el máximo de estos numeritos delta x sub i, donde el i varía desde 1, 2 hasta n. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren ver una interpretación gráfica de lo que estamos haciendo aquí, o la definición que estamos dando acá, entonces tú suponte que bueno, aquí vamos a colocar la función. Vamos a suponer que es positiva la función. Tengo el eje X, el eje Y, y en azul voy a escribir acá arriba. Suponte tú que esta fuera tu función. Parte de ahí, qué sé yo, da una vuelta hasta acá. Entonces, si tú quieres, este va a ser el A, que es el X0. El X1, ¿viste? Un numerito que está a la derecha de X0, o sea, donde tú X1 es esto. Después tenemos un X2 que está a la derecha de X2, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí puede estar el X sub i menos 1,
por ahí puede estar el X sub I. Y así sucesivamente. Este puede ser el xn-1. Y por acá puede estar el xn, por ejemplo. Vamos a escribirlo más acá. Ahí. Voy a borrar aquí. Entonces, este es el xn, ¿no? Ahí está el xn. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer delta x1 cuando el I vale 1? El x1 menos x0. Entonces, este es x0, perdón, este es x0. Esta diferencia que tú tienes aquí, entre x0 y x1, uno le llama delta x1. Ese es delta x1. Es la longitud de la primera parte, entre x0 y x1. Entre el x1 y x2, uno le llama delta x2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta diferencia entre el x sub i, esa diferencia entre el x sub i y el x sub i menos 1 y x sub i, uno le llama delta x sub i. Y ahí está. X sub i menos 1. Y la diferencia entre xn menos 1 y xn le llamamos delta xn. Eso. Evidentemente el xn es b, ¿no? Esto tiene que ser necesariamente igual a b. Se llama la norma de la partición. Entonces estoy particionando aquí. Estoy particionando. Ahí está. Ahora, vamos a decir que la partición es regular si estas longitudes de cada subintervalo que tengo acá son todas iguales. Y uno dice que no tengo una partición regular. Entonces diremos que P es regular. Es regular. Si la norma, perdón, el valor absoluto de X sub I, el valor absoluto, perdón, el delta X sub I va a ser delta X para cada I. Y eso es B menos A dividido por N. Aquí con I variando 1, 2, hasta N. O sea, cada una de estas longitudes que tenemos aquí son todas iguales. Uno dice que es regular. En tal caso, el X sub I, uno puede probar, va a ser el primer término A más I veces delta X. Con I variando desde 0, 1 hasta llegar a N. Entonces uno puede probar que el X sub I está definido de esa forma. Por ejemplo, si el I fuera 0 aquí, tú nos pasas por 0, te da el X0 igual a A, que sería ese punto. Ahora el X1, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, cuando el I vale 1, va a ser A más delta X. X1 va a ser A más delta X. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando el I vale N, tú reemplazas I por N. N por delta X. Bueno, N por delta X, B menos A. Si le sumo el A, entonces el XN me va a dar B, que es el valor que está acá. Así que cuando es regular, yo voy a referirme a esa expresión que está ahí. Esto. No olvidemos que cuando es regular tenemos eso. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta qué es lo que es. Partición regular. Ahora bien, se llama suma de Riemann. Se llama suma de Riemann. Una definición aquí. Se llama suma
de Riemann asociada a esta partición de F al número ese que voy a escribir aquí a la suma con I variando de 1 a n de F en C sub I por delta X sub I. Que evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ser, cuando el I vale 1, tengo F en C1 por delta X1. Más, cuando el I vale 2, tengo F en C2 por delta X2. Y así sucesivamente. Cuando el I vale n, tengo F en Cn por delta Xn. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde? C sub I es un número arbitrario en el intervalo X sub I menos 1, X sub I. Arbitrario, ¿ya? Con I variando desde 1 a n. Arbitrario. Disculpa. Arbitrario, ya. En cualquiera. No lo voy a poner a escribir, no lo voy a escribir ahí. Por ejemplo, mira, a ver, vamos a escribirlo en rojo. Vamos a escribirlo en rojo. Es un número arbitrario, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué va a ser F en C1? C1 es un número que está, C1, está entre X0 y X1. Y el X0 y X1 está aquí en este primer subintervalo. Suponte tú que este fuera el C1. Entonces, ¿qué es lo que sería esto que está aquí? Bueno, voy hacia arriba, calculo su imagen y determino el área de ese rectángulo. Pues si te das cuenta, el área de ese rectángulo va a ser el valor de la función. Acuérdate que la función es esta. Y esa función es I igual a f de x. Entonces, cuando digo f en C1, ahí está, ¿viste? F en C1 es mayor valor aquí. No el mayor valor, el tope. Entonces, cuando calcule el área de ese rectángulo, llámale tú R1 a ese. El área de R1 corresponde a eso. Área de R1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que será f en C2 por delta X2? C2 va a ser un número arbitrario que se encuentra entre X1 y X2. El I vale 2. Entonces, entre el X1 y X2 tú tomas un valor arbitrario cualesquiera. Suponte tú que fuera este valor, ¿no? Punto medio o más cercano al X2. Ese puede ser C2. Entonces, toma el punto aquí y calcula esa área. Esa área. Entonces, este es el segundo rectángulo, R2. Así que este numerito de aquí va a ser el área de R2. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, tomo un Cn, supongo que fuera Cn punto medio, o cualquiera, más cercano a Xn-1, por ejemplo. Calculo la longitud acá, la imagen, por F, y calculo este rectángulo. Calculo el área de ese rectángulo. Llámale tú a eso Rn. Entonces, este área de Rn. Así que si la función es positiva y sumo la suma de Riemann, va a ser una buena aproximación, si el n fuera grande, del área bajo la curva. Vamos a hacer observación.
Y vamos a ver algunos ejemplos. Acuérdate que esto es un número arbitrario, ¿no? Está aquí. Es un número arbitrario. En el intervalo x1, 1 y x respectivamente. Entonces, si definimos, si R es la región, vamos a escribir aquí, una observación, o dos observaciones por lo menos, varias observaciones. Observación. Si R es la región dada por este R, donde los X varían entre A y B, perdón, los X varían entre A y B, y la función fuera positiva, suponiendo que fuera positiva, como el ejemplo dado, entonces ese R es una aproximación del área, entre comillas, el área, porque no lo hemos definido, del área de la región R. ¿Ya? Lo que le acabamos de ver. Ahora, mientras más pequeña sea la partición, mejora la aproximación de la suma de Riemann. Mientras la norma de la partición tiende a 0, mejor, o bien, si n tiende al infinito cuando era regular, cuando p es regular, a ver si me entienden eso, mira, acá. Lo que pasa es que yo quiero que la norma de la partición, ahí está la partición, la norma de P es el máximo de estos valores, de los delta X sub. Entonces, si uno quiere que estos tiendan a 0, la norma de la partición tiende a 0, quiere decir que el delta X sub tiende a 0, porque es el máximo. Entonces quiere decir que cada uno de estos rectangulitos se hace cada vez más pequeños en su ancho. Eso significa que el n es grande, porque si el n fuera grande aquí, ¿sí? Si n es grande, el delta X sub está cercano a 0. Por eso cuando es regular, n tiende al infinito cuando p es regular. Entonces, mientras la norma de la partición tiende a 0, entonces la suma de Riemann es una mejor aproximación. Es una mejor aproximación del área de la región R. Del área, comilla, área de la región R. El área de R. R se refiere a esta. Así que a mí me va a interesar qué pasa cuando el n es grande. Cuando tengo infinitos rectángulos. Ahora bien, como estos C sub i eran arbitrarios, por ejemplo, si los C sub i corresponden al mínimo de tu función en cada uno de estos rectangulitos que están aquí, en cada uno de estos subintervalos, entonces uno habla de suma inferior. Esta se llama suma de Riemann, ¿ya? SR. Si el C sub i es el máximo en cada uno de los subintervalos, entonces hablo de suma superior. Entonces observación aquí, ¿eh? Observación 1, observación 2.
Si f en c sub i es el mínimo de f en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, para cada i, variando desde 1 hasta n, entonces la suma de arriba se llama suma inferior. Entonces, SR, suma de arriba, se llama suma inferior. Llámale S la suma inferior. En cambio, si el f en c sub i es el máximo de f en cada subintervalo en x sub i menos 1, x sub i, para cada i, entonces la suma de Riemann se llama suma superior. Suma superior. Entonces tenemos lo que se llama suma inferior y suma superior. Le vamos a llamar S mayúscula. Ya. Por ejemplo, mira, ustedes lo van a hacer, ¿ah? Por ejemplo, sea la función f que va del intervalo 0, 1 en R. Sea la función cuadrática. Entonces, encontrar la suma inferior, S, y la suma superior, esa, donde, voy a la otra página, donde primero tengo la partición P, que es esta. Por ejemplo, puede ser 0, un cuarto, un medio, 1, y así la partición P está dado por 0, un cuarto, un medio, 3 cuartos, 1. Entonces la solución la vamos a hacer solamente para ella. Solamente para 2 sí. Ya, hágalo nomás, vamos a saldría la partición. ¿Cómo quería la suma inferior? ¿Y cómo calcularía la suma inferior? Superior e inferior. O inferior y superior. Esperemos un ratito. Háganlo ustedes para mientras.
Ya vamos a hacerla. A ver, partición. El intervalo, acuérdate que el intervalo es el 0, 1, es el intervalo. Entonces, para que sea partición, el primer elemento tiene que ser igual a ese. Y el último elemento que esté aquí tiene que ser el extremo superior. Entonces, en este ejemplo, los dos sí, vamos a hacerlo. El x0 será 0. El x1, el siguiente, un cuarto. El x2, el siguiente, un medio. El x3, un 3/4. Y el x1, el x4, perdón, vale 1. O sea, aquí el n es 4. El chico el n, ¿no? Si te das cuenta aquí, cuando tú defines una partición, no hay un intervalo A, B, en R, en este caso 0, 1. Una partición B va a ser cualquier conjunto de esta forma, donde el primer elemento es A y el último elemento es el B. Entonces aquí el n vale 4. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como necesito calcular la suma de arriba, la suma inferior, suma superior, ¿están? Necesito calcular los delta x sub i para cada i. Acuérdate que el n vale 4. Entonces, calculamos los delta x sub i. Vamos, ¿no? Entonces, con estos dos, calculo el delta x1, que como ustedes saben va a ser x1 menos x0. O sea, un cuarto menos 0. Entonces me da un cuarto. Con estos dos de acá, calculo el delta x2, que va a ser x2 menos x1. Sacar la cuenta. Un medio menos un cuarto. Que vale un cuarto, ¿no? El delta x3, que es lo que va a ser x3 menos x2. O sea, 3/4 menos un medio. ¿Y esa cosa cuánto vale? ¿Un cuarto también o no? Un cuarto. 4 por 2, ¿no? ¿Está bien o no? Sí. Sí. Y el x3, delta x4, perdón, que es x4 menos x3. O sea, sería 1 menos 3/4. Y eso también vale un cuarto. Entonces, cada uno de estos son un cuarto. Eso me indica que la partición es regular. Porque cuando tengo una partición regular, a ver, mira, vamos a ver acá. Dice que una partición es regular si el delta x sub i va a ser igual al delta x, no depende de i. En este caso vale un cuarto para cada i. Y el valor es b menos a dividido por n. ¿Cuánto vale b menos a dividido por n? Aquí, ¿cuánto es b menos a dividido por n? Bueno, el a es 0 ahí. Y b vale 1, así que la diferencia es un cuarto. Entonces cada uno de estos delta x y son iguales a un cuarto, por lo tanto es una partición regular. Esta es regular. Fíjate que el ejercicio en la anterior no es regular. ¿Por qué no es regular? Porque si tú haces la diferencia entre estos dos, los dos siguientes, te queda un cuarto eso. Y la diferencia entre estos dos, uno menos, también es un cuarto. Pero esta diferencia entre el 1 y un medio es un medio. Entonces no es regular. Para que sea regular, todas tienen que ser iguales. Para tener una partición regular, vamos a ver cuánto es la suma inferior. Suma inferior.
Bien, ¿cómo será la suma inferior? Bueno, hay que calcular S, que va a ser la suma, con I variando de 1 a 4, porque el n vale 4, de f en c sub i por delta x sub i. O sea, si tú sacas la cuenta, f en c1 por delta x1 más f en c2 delta x2 más f en c3 por delta x3 más f en c4 por delta x4. Geométricamente, a ver. Veamos geométricamente qué significa esto. Porque la función es una cuadrática, ¿no? No es una cuadrática. Suponte tú que voy a pintarla de azul, la cuadrática. O de rojo, mejor. Ya. Entonces, o de azul mejor. Entonces tiene la cuadrática. Te voy a exagerar un poquito aquí, ¿eh? Ahí está tu cuadrática. Entonces, este es el 0. Ahí está el 1. La mitad es un medio ahí. Ahí está la mitad. La mitad aquí, un cuarto. Y por aquí tienes tú 3/4. Ese es el x0, aquí tienes el x1, aquí tienes el x2, el x3 y ese es el x4. Entonces, tú calculas f en c1. ¿Qué es lo que f en c1? ¿Qué es lo que será f en c1? Vamos aquí. Cuando el f en c sub i, aquí está, es el mínimo de f en cada subintervalo, entonces hablo de suma inferior. Entonces tengo que asegurarme que el f en c1 es el mínimo entre, cuando el i vale 1, entre x0 y x1. Y para acá va ahí. Entonces en esta pequeña parte, entre 0 y un cuarto, busco cuál es el mínimo. ¿Cuál va a ser el mínimo ahí? 0. 0, claro, va a 0. O sea, está en el extremo inferior ahí. Y voy a calcular esa área, pero como vale 0 eso, me va a quedar 0 el área. Ahí. Entonces, esto que es lo que va a hacer f en 0 por delta x1, que es un cuarto. Voy al otro pedacito, f en c2. Estoy entre un medio, entre un cuarto y un medio. Profe, ¿Cuál va a ser el mínimo? ¿podríamos generalizar considerando que siempre va a ser creciente entre 0 y 1 y decir que va a ser x sub i menos 1 el Sí, mínimo sí, siempre? claro, claro. Siempre va a ser así, claro. Va a ser el extremo izquierdo cuando es creciente. Y va a ser el extremo superior cuando es decreciente, claro. Claro que sí. Bueno, entre un cuarto y un medio, el mínimo se produce en el extremo inferior. Ahí se produce. Por lo tanto, el mínimo es este más que estoy marcando. Entonces voy a calcular esa área. Esa. Esta ciudad. Entonces, aquí, si tú quieres, este va a ser f en qué cosa. F en un cuarto, ¿no? Por un cuarto. Más, ahora voy a calcular f en c3. Estoy entre un medio y 3/4. Entre un medio y 3/4 el mínimo se produce en el extremo izquierdo. O sea, justamente aquí en un medio. Y calculo esa área. Esa área que está aquí. Entonces aquí tengo yo f en c3 sería f en un medio por un cuarto.
Y finalmente, la última parte, entre 3/4 y 1, entre x3 y x4, el mínimo se produce en 3/4. Y ahí yo calculo esa área. Entonces, aquí va a ser f de 3/4 por 1/4. Bueno, sacan la cuenta lo que es. Esto va a ser 1/4 y calcula f en 0 más f en 1/4 más f en 1/2 más f en 3/4. Bueno, hay que sacar la cuenta ahora nomás, ¿no? Acuérdate que tu función, la que está pintada azul ahí, igual f de x era x cuadrado. Así que aquí te va a darte finalmente, sacar la cuenta. Es 1/4, no quiero pasar más allá. Bueno, 7 sobre 32. sí, voy a sacar la cuenta aquí, ahí, para no pasarme para allá. Es 1/4. F en 0 es 0. El f en 1/4 es 1/16. En 1/2 1/4. Más. F en 3/4 es 9/16. Solamente saquen la cuenta para ver lo que es. Usa la calculadora, evidentemente. Por 0,25. Bueno, ese numerito me da 0 decimales, ¿no? 0,218. 75. Suma, este se llama suma inferior. Ahora, es suma inferior porque, mira, geométricamente todos los rectángulos van por debajo, el área bajo la curva. Pero si ahora quiero calcular la suma superior, vamos a sacar la cuenta. Y hacemos, mira, vamos a hacer el mismo dibujito aquí. Algo parecido, por lo menos. No el mismo. Para que se den cuenta la diferencia uno con otro. XY. Entonces, tú buscas la curva más o menos así, estoy exagerando ahí. No me quedó muy buena, pero bueno, ya, dejémosla ahí, ¿no? Ahí. Entonces, este es 0, 1, la mitad es 1/2, aquí tengo una mitad en 1/4, y ahí es 3/4. Y voy a calcular la suma superior. A ver, ¿dónde la puedo hacer aquí? No quiero ir al otro lado. Ay. Ya vamos a calcularla en este pedacito aquí. Es parecida, pero bueno. La suma superior, llamémosle S. Bueno, algo parecido como esta. Como los delta X sub Y son todos iguales a 1/4, puedo sacar 1/4 hacia afuera. ¿Factor de qué cosa? Aquí vamos a darlo cuenta. Entonces, entre 0 y 1/4 tú buscas el mayor máximo. Entre 0 y 1/4, ¿cuál va a ser el máximo? ¿Dónde se produce el máximo? En 1/4, ¿no? Ahí.
Ahí tú calculas el área de eso. Está superior. Entonces aquí tú calculas f de un cuarto. Voy a colocarlo en rojo nuevo. Más. Entre un medio, entre un cuarto y un medio, el máximo se produce evidentemente en un medio. Y tú calculas el área. Entonces aquí tendría que colocar f de un medio. Más. Entre un medio y 3/4, el máximo se produce en 3/4. Y tú calculas el área bajo la curva. Bueno, entre comillas bajo la curva. No el área bajo la curva en realidad. Entonces va a ser f de ¿cuánto es? F de 3/4. Y finalmente, entre 3/4 y 1, el máximo se produce en 1. Y calcula el área de ese rectángulo. Entonces aquí tendréis que colocar f de 1. Ahí saca la cuenta, ¿tú cuánto vale? Un cuarto. F en un cuarto, un 16avo. Más. En un medio, un cuarto. F 3/4 es 9/16avo. ¿Por qué eso? Porque la función x cuadrado, chiquillos. Más 1 al cuadrado. Y si sacas la cuenta, eso te da un valor, no sé cuánto vale. 1 dividido por 16, más 1 dividido por 4, más 9 dividido por 16, más 1. Eso lo multiplicas por 0.25, te da aproximadamente 0,468. 75. Así que puedes comparar una con otra, evidentemente, ¿dónde estoy? Si tú comparas, tienes que comparar esa, la suma superior con la suma inferior. Siempre la suma inferior, así si la función fuera positiva, va a ser menor que esta. En todo caso, el área estaría entre 0,21 y 0,46, el área bajo la curva, si tú quieres. Entonces, a medida que el n es más grande, mejor va a ser la aproximación del área bajo la curva, ¿no? Así que eso es. Ahora, uno estaría interesado, ¿qué pasa cuando el n es grande? Porque aquí el n era chiquitito, el n vale un cuarto nomás. Perdón, el n vale 4 nomás. Si el n fuera mucho mayor, ¿cuánto? Si el n fuera 4, tengo 1, 2, 3, 4 rectángulos. La idea es que si tuviera 80 rectángulos, o 90, o 100, o 1.000.000 de rectángulos, ¿qué pasa con él? Claro, porque si tú te das más rectángulos todavía, ahí por ejemplo, si tú te quedas, la función fuera esa misma, y tiene más rectangulito, por ejemplo, haces una partición cada vez más fina, la función está pintada azul, ¿o no? Azul, sí. Entonces, si tu función fuera esa, ahí, tu función x cuadrado, pero tú haces el rectángulo cada vez más pequeño, de área cada vez más pequeña, con rojo. Mira, si fuera así. Y quiero calcular sumas superiores, por ejemplo. No tiene por qué ser regular, puede ser irregular ahí. Entonces tú calculas el área de ese rectangulito. Estoy colocando la suma superior. Después ese rectangulito. Después ese. Suma superior. Entonces son sumas superiores. ¿Viste? El área bajo la curva va a ser cada vez mejor. Aproxima mejor. Ahí viste, tú calculas cada una de esas áreas. No quiero rayar tanto por ahí. Ahí. Entonces, a medida que el n es grande,
La aproximación va a ser mejor. Eso es lo que yo decía. Por ejemplo, aquí el n, ¿cuál va a ser? ¿Cuántos rectángulos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero ¿qué pasa cuando el n fuera 20? Tendríamos muchos más rectángulos, 20 rectángulos. ¿Qué pasa cuando n es 1.000.000? ¿O 1000? ¿O qué pasa cuando el n tiende al infinito? Esa es la pregunta uno que se hace. Entonces, a medida, si la región fuera esta, la región fuera, bueno, el x varía entre 0 y 1, porque este es 0 y este es 1, ¿no? El x varía entre 0 y 1, y el y varía entre 0 y tu función. Entonces, el área de R, o la suma superior o la suma inferior, va a ser una mejor aproximación del área de la región R, ¿no? Entonces, a medida que el n es grande, la suma superior o la suma de Riemann se va a acercar al área de la región R. Si ustedes miran sumando el área de cada uno de estos rectángulos. Entonces, cuando ese límite existe, cuando n es grande y ese límite del SR existe, uno dice que la función es integrable. Integrable. Entonces eso me interesa a mí. ¿Qué pasa cuando el n es grande? Entonces vamos a dar esa definición. Entonces, sea f una función acotada, sea f que va en el intervalo AB en R, una función acotada, se me fue, disculpen chiquillos. ¿Qué pasa aquí? La verdad que se me fue, no sé por qué. Pues no importa. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, no sé qué, algo pasó que se me fue la página. Pero estoy grabando igual, ¿eh? Bueno, dije la definición. Y definición. Voy a volver a escribir. Sea f una función que va en intervalo AB en R, una función acotada. Acotada. Entonces, vamos a decir, diremos que f es integrable. Es integrable. Si existe. Si existe. Si existe un L en R, tal que, bueno, el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, o cuando n es grande, cuando es regular la partición, de la suma de f en c sub i por delta x sub i, con i variando de 1 a n, sea igual a L. Se acumula en un numerito. Ahí va a decir que es integrable. Ahora bien, ¿qué observación vamos a dar aquí? Dos observaciones. Cuando L existe, este es único.
No hay 2. Hay uno solo. 2. Notación. Aquí vamos a colocar una notación. Vamos a escribir SL, cuando existe, como la integral definida de A hasta B de f de x de x. Eso se le llama integral definida. Recién lo estoy definiendo ahora. Definida. Ese numerito A y B se le llama límite de integración. Así se le llama, límites de integración. El f de x se le llama el integrando, como ustedes saben. F de x se le llama integrando. ¿Ok? Ahora, evidentemente que cuando la función es positiva e integrable, 3, si f que va de a b en r es integrable y no negativa, entonces vamos a definir, definimos el área de la región R como la integral de A hasta B de f de x de x. Ahora, donde R es esta región. Bueno, ahora, área bajo la curva. El x varía entre A y B. Y el y varía entre 0 y tu función. Entonces, defino el área de R como esa integral. No olvidar esta relación que hay aquí. O sea, si tú... Bueno, vamos a hacer una gráfica de eso. Entonces la idea es ver cómo calcular este L. Cómo calcular este L de ahí. No siempre vamos a recurrir a ese límite que aparece ahí. Lo podemos aproximar usando sumas de rima. O suma superior, suma inferior, por ejemplo. Si tú quieres, aquí gráficamente, tu región, si tú quieres, tu gráfica es esta. Ah, está en rojo, ya no importa. Aquí está tu función, por ejemplo. Segundo tú quieres fuera tu función. Este es A y este es B. Ahí está tu función. Entonces, la región R, evidentemente es el área bajo la curva, le llamamos. Esta es la región R. Entonces, esa R de ahí se define como la integral de A hasta B de f de x de x. Así que, geométricamente, esa integral, cuando la f integrable y positiva, es el área bajo la curva, le llamamos. Ahora bien, hay algunos teoremas. Hay un teorema que nos dice lo siguiente. Sea f, que va del intervalo AB en R, una función continua. Función continua. Entonces es integrable. Entonces, f es integrable.
Entonces, toda función continua es integrable. Más aún, si tengo una función que es discontinua, pero donde los puntos de discontinuidad son discontinuidades de salto, entonces también es integrable. Por ejemplo, puede ser esta la función. Puede que no sea continua, pero hay una discontinuidad de salto, por ejemplo. Ahí, y aquí hay un salto finito, por decirte algo. No me quedó bien eso. Ahí pega, ahí está, ahí, qué sé yo. Y este de A hasta B. Y aquí hay una discontinuidad, aquí, viste que hay una discontinuidad aquí. Pero una discontinuidad de salto finito también es integrable. Esta función también es integrable. Entonces, como observación, nota. Entonces, si f, que va de A, B, en R, es una función discontinua con salto finito. Es una función discontinua en puntos de salto finito, comilla, salto finito. Entonces también es integrable. Se entiende lo que es salto finito, ¿eh? Este salto de aquí no puede, tiene que ser finito, tiene que ser un número real. Entonces, aquí hay un ejemplo, una función discontinua con salto finito. También es integrable. Bien, entonces me resta, ¿cómo puedes calcular ese tipo de integrales? Ese que aparece, ¿no? Vamos a hacer ejemplos de eso, ¿no? Pero antes vamos a dar unas propiedades. ¿Alcanzamos a darlo? No alcanzamos a darlo. Vamos a dar algunas propiedades de la integral. Lo voy a hacer mañana porque si lo hago ahora voy a quedar pendiente. Propiedad voy a colocar. Bueno, esto es para mañana, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy día. Me queda un minuto nomás. Mañana seguimos, terminamos esto de suma de Riemann. Y el día miércoles hacemos ejercicio, miércoles. Y creo que jueves también, ¿no? Alcanzamos, sí. Me queda un poquito por terminar la materia de la prueba. Una clase más y termino la materia de la prueba. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Chao, profe. Chao, chiquillos, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao, chao. ¿Qué andan propiedades? Ya.